La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes. Estamos comenzando con Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre nos encontramos todos los domingos con los jóvenes para animarnos, entusiasmarnos y sobre todo ya sabemos, como siempre, mirar las cosas lindas que tienen nuestros jóvenes. Y hoy aquí nos encontramos, yo diría, con una figura ya. ¿Cómo es tu nombre, Che? Presentate un poco, así la gente... Padre, ¿cómo están todos? Saludos a todos los televidentes, a la audiencia de Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, soy Brian Delgado, tengo 24 años, soy requintista de la ciudad de Lambaré y bueno, es un gusto estar aquí. Lambareño. Nació en Asunción, pero bueno, ya criado y mal criado en Lambaré. ¿En serio? Bueno, ¿y cuántos años me dijiste? ¿20? 24. ¿Y de los cuántos años que estás? Y empecé a los 10 años, pero con la guitarra. Con la guitarra. Con la guitarra, porque me dijiste que es requinto. Este es requinto, sí. Ya. ¿Y eso qué es lo que es la diferencia con la guitarra? La diferencia es que primero que nada lo vos ves y es más chico que la guitarra, ¿no es cierto? Sí. Sonido más agudo. El sonido es más agudo y tiene 5 notas más altas. ¿En serio? 5. O sea que sería la tepla. 1, 2, 3, 4, desde aquí comenzaría. Exactamente. Ya, y después se le suma. La guitarra está en mi mayor y o sea, vos estás tocando desde aquí ya entonces. Exactamente. Exactamente. Y se creó en México y precisamente para hacer las punteadas de las canciones, la introducción. Y las notas son las mismas, solamente que... Es como que le pones, ¿cómo que se llama? El traste, ¿verdad? Sí, exactamente. Desde la nota que uno hace en la guitarra se cuenta 5 notas más arriba. 5, ya. ¿Y qué tal, Che? ¿Te gusta la música? Sí, la verdad, gracias a Dios que me presta este talento muy lindo para poder transmitir al Paraguay y al mundo entero, ¿no? Porque sí. Ya la música me llevó a lugares impresionantes. ¿En serio? Ya tuve la oportunidad de viajar por Europa y es algo muy satisfactorio que uno hace con la música también de llevar la bandera, de llevar el talento que principalmente Dios nos presta. Claro. Esto es algo que Dios nos da y Él así como te da te puede quitar también. Ya. En un segundo. Y claro, imagínate, te golpea por ejemplo tu mano, tu dedo y después, ¿qué te pasa, verdad? Cualquier cosa. O si tenés reuma, amonde. Así es. Yo ahora, viste, ya estoy viejito, ya con reuma, ya casi. Pero tengo que decir a la gente que esto es algo, no sé, inédito, por decir así, porque es la primera vez que estoy ejecutando así con un sacerdote. Y así que no te va, no, porque hay mucho país músico. Y músico espectacular. ¿En serio? Bueno, saluda a todos entonces los sacerdotes músicos. Hasta obispo había, Che. ¿En serio? Por ejemplo, el Monseñor Peralta, de feliz memoria, ya. Eustacio, él por el
él estuvo mucho tiempo en Villarrica y él, por ejemplo, se metía. Pero yo conozco muchísimo, ¿verdad? Porque en el seminario pues se practica luego también. Y yo como estuve siempre como salesiano, ¿verdad? Entonces ahí sí que más para Don Bosco, la música luego era el alma, decía, el alma. Entonces por eso, con la música. Bueno, Brian, vamos a ir conociéndote entonces, 24 años. Y ahora te estás dedicando a la música. A la música, claro. Ahora pasé el 5º año de Derecho en la Universidad Nacional. O sea que te estás preparando también. Sí, ya. ¿Por qué? Porque la música no te da para comer. No precisamente. No es por eso. No precisamente por eso, sino que creo que uno en la vida tiene que tratar de formarse profesionalmente. También, en ese sentido. Claro, también. Es otra posibilidad. Es una posibilidad también, una pasión mía al derecho. Claro. Yo me tenía que recibir ya este año, pero bueno, pasé por cosas de la música a veces. Entonces, ella Plaza y pero bueno, por ahí estamos y un saludo también a la gente de la Universidad Nacional. Ya. Y de tus compañeros. Bueno, ¿sabes qué? Yo quisiera, Brian, contigo hacer hoy un domingo espectacular, ¿verdad? Con los jóvenes, porque siempre nosotros, este programa que tenemos aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, nosotros pensamos demostrar un poco los talentos. Vos 24 años, ¿vos sabés lo que es eso? 24 años, de los 10 años que te estás dedicando a esto. Hoy sos ya un profesional, dijiste que estás viajando. Después te iba a preguntar más, porque tenemos todavía más bloques que vamos a ir hablando de esa experiencia, por ejemplo, que fuiste haciendo por otros lugares, ¿verdad? Vamos a terminar con una musiquita, ¿qué te parece? Dale. Así entonces, ya que después vamos al corte, después, y por eso, este domingo que sea espectacular y que sea de la música, que sea entonces para que vos nos deleites con la música. Gracias. Vamos a hacer una guarania. Una guarania. Bueno. Vamos a hacer 2 guaranías. Tengo que decir que antes ya estábamos haciendo un mini ensayo y bueno, a escuchar que a ver. acá con el país. Re menor. India. Y así volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir,
nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Y seguimos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en este domingo, entonces hoy con Brian Delgado. Brian Delgado Chávez. Entonces, que está con nosotros. Él es profesional con la música y también vamos a ir hablando de cómo se forma un músico. Eso sería interesante, Brian, en tu experiencia. ¿Cómo se forma un músico? Es decir, ¿cómo se hace un músico? Yo más o menos, no, yo no es que me dediqué directamente a la música, pero me costó bastante también, ¿verdad? Porque tuve que aprender las notas. La, mi, re. Estas eran las 3 notas con las que comencé. Mi, si, la. A pesar de poquito, ¿viste? Tampoco se iba abriendo un abanico. Después ya lo más difícil, do, fa ya era difícil con el sol, ¿verdad? Y así. Pero ya es, hasta que después van a las menores, la disminuida. Tengo bien. Bueno, entonces, Brian, esta preguntita te quiero hacer así todos los jóvenes también conocen un poco y saben cómo se forma un músico, es decir, cómo se hace un músico. En tu caso, vos me dijiste de los 10 años, entonces, ¿qué significó eso? Porque 10 años uno es pequeñito todavía, entonces, ¿qué significó en tu vida eso? Qué linda pregunta, padre, ¿no? La verdad que es una pregunta muy profunda esa, ¿no? Creo que así como toda profesión o todo talento también es cuestión de vocación, ¿no? Claro, primero vocación. Claro, porque el ser músico implica muchas cosas, muchas responsabilidades y también hay momentos en que hay ciertos momentos que no va a poder estar con tu familia, hay ciertos momentos que tenés que estar de viaje y son vocaciones que uno tiene, ¿no es cierto? Bueno, eso ya cuando llega. Cuando uno ya llega. Pero ¿cómo se hace un músico? Y eso, porque Diana, exactamente, ¿cómo se hace ese proceso? Yo creo que cuando uno descubre el que tiene el talento, ¿verdad? Creo que va
luchando con uno mismo. O sea, te gusta. Te gusta, primero te gusta. Y que vos buscabas la guitarra, vos querías. buscas, primero, sea el instrumento que sea, si es el acordeón o el arpa, la guitarra, sea la canción que sea que estás tocando por primera vez, creo que uno a medida que le va saliendo, creo que quiere más y más y más. Entonces busca uno aprender por sí mismo y formarse también con los maestros, que es algo importante, ¿no es cierto?, para el músico. ¿Vos le hacías caso a tu maestro, lo que te iban enseñando? Siempre. En mi caso yo empecé con el profesor Roger Sotelo en Lambaré, en un taller musical, en un mini conservatorio. Éramos algunos cuantos alumnos y salió una linda camada. No me digas. Sí, después... Pero él se dedica luego a esto. Sí, es profesor de música. Después me fui con su papá, Chiquitín Sotelo, que le mando un saludo a mi gran maestro del trío San Juan, gran requintista, y ahí empecé a tocar yo el requinto. O sea, vos pasaste ahí de la guitarra al requinto. Al requinto. ¿Cuántos años tenías cuando pasaste la guitarra al requinto? Y cuando pasé al requinto iba a cumplir 14. 14 años. Y después de 4 años, 4 o 5 años. Sí, ya tocaba bien la guitarra. Y a salvapunado por lo menos. Me iba a la iglesia, ya acompañaba. Vos te ibas a la iglesia. Ya me iba en el coro. ¿En serio? ¿Dónde en la parroquia San Pedro y San Pablo yo me inicié. San Pedro y San Pablo de Asunción, del barrio republicano. Cerquita de la Universidad Católica. Sí. A ellos di mis primeros pasos como guitarrista del coro de la iglesia. Te dieron la oportunidad para tocar ahí. Ya debutado. Bailamos, vienen con alegría junto con hermanos. Todo completo. Ven hermanos. El clásico, la misa folclórica. Me encanta mucho. Y vos sabés, Brian, ahora que me estás diciendo eso, yo comencé a ser músico por esa necesidad. Porque un país, ¿verdad? Salesiano en Concepción. Yo soy de Concepción. El país, Camilo Olazán se llama. Y él estaba con el oratorio. 1000 mitaí por ahí había ahí en Concepción. 1000 mitaí. Vos sabés lo que era, lleno, un hervidero de mitaí. Y se tenía que cantar y nadie tocaba la guitarra. Y el país tenía que estar ahí, pues. Y entonces me dijo, ¿vos me vas a tocar algo de guitarra? Y sí, algo, 3 notas iguales, la, mi y re. Y yo aduñandé. Y él se ponía ahí a cantar. Y yo le acompañaba, ¿verdad? Y después ahí ya, como la necesidad obliga a algo así. Porque después yo comencé a practicar y a conocer más. Había tu órgano entero más poco. Y así ya me fui poco a poco. Bueno, Brian, entonces, interesante, ¿verdad? Esa vocación que estás diciendo, y eso es lo que los jóvenes tienen que ir descubriendo. Claro, porque a medida que uno va conociendo a su instrumento, ¿verdad? De repente hay momentos que duele, hay momentos que las teclas no se mueven de la... es la dificultad que tenés que pasar. Se pone difícil. Parece que no lográs. Y decís, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me sale? Pero de alguna manera siempre uno encuentra la forma, ¿verdad? Claro. Principalmente ese es Dios el que te da esa fortaleza. Claro. Es el que te da la fortaleza para que tu talento explote de alguna manera. Y tampoco uno no puede decir, yo voy a ser el mejor o yo soy el mejor. Claro. Siendo que... No, pero vos tenés 24 años, ¿será? Que pucha, estás comenzando recién. Si fuese como yo, ya puedo decir, ya me entrego, ¿verdad? Entonces... vos te estás abriendo. Vas a ser un gran músico, acordate de mí. Y requiere... Yo ya está en el cementerio, vas a ser un padre, vamos a estar mucho tiempo. Y requiere muchas horas de práctica también, mucho sacrificio. Bueno, eso justamente es lo que quería saber. Porque muchas veces a nuestros jóvenes parece que medio les cuesta ese sacrificio. Es importante practicar. El practicar. A mí, por ejemplo, me dolía todo. Ahora porque hace mucho no toco más la guitarra, ya me duele todo ya mi dedo. No, es que hace doler. Y justamente parece como un dolor así, pero cuando uno le pone un poquitito de empeño, creo que se puede. Va adelante. Creo que se puede. Brian, vamos a escuchar un poco de música. Hoy que es domingo tan espectacular, un joven así que nos deleite. ¿Qué vamos a tocar, Brian? Vamos a hacer una polca. Bueno, fuerza. La polca canturía, vente, sol mayor. Bueno, sol mayor. Sol mayor. Está por llegar la guitarra, ¿todo bien?
espectacular. Qué Entonces, lindo, estamos padre. así. Qué ¿Qué pucha lindo, será? qué Yo voy a lindo. ir contigo, vamos a viajar por Europa o qué será. O por algún lugar, por el África o qué será. Le dice, sí, niña, ya no. Qué espectacular. Muy bien, estamos con Brian Delgado Chávez. Entonces estamos mirando un poco las cualidades, las capacidades tan hermosas que todo joven también. 24 años nomás tiene Brian. Imagínense. Y con experiencia más linda. Vamos a volver enseguida nosotros, Brian, y nos vas a contar un poquitito de esa linda experiencia, sobre todo que tuviste también por otros países. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Oh. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Wow. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
Muy bien, Brian, ¿sabes que esta fue la música, la primera música que yo aprendí a tocar? Nene, Pues nada, yo aprendí a tocar en la, re, mi. Aveña Bopur, re, sol, la. De una vuelta ahí. Está espectacular, ¿no? Pero maravilloso. Bueno, entonces, Brian, ahora nosotros lo que queremos saber, tu experiencia, como dijimos en el bloque anterior, de todo lo que fuiste haciendo en el exterior, todo lo que fuiste pasando por Europa u otros países. ¿Dónde comenzaste? A ver, ¿qué edad tenías y dónde fue el primer lugarcito? Vamos primero por ahí. El primer viaje que tuve fue en el 2014 a Argentina. Argentina. A la Argentina fui a Neuquén. ¿Dónde se fue? Neuquén. A Neuquén me fui, a No un me digas, festival. allá al sur, a sí, representar al famoso Paraguay. festival de Neuquén. San Martín de los Andes, se llamaba Sí, sí, Borrando sí, sí. Fronteras, se llamaba. Ya. Borrando Fronteras, sí, una cosa así. Me fui con un elenco de danza, Tetahuacán, Ya. que me dio esa oportunidad. ¿De dónde es viajar. ese elenco, Tetahuacán es Tetahuacán? de la ciudad de Fernando de la Mora. Bueno, me tenés que hacer el Ya. contacto y vamos a llamarle un poco a Es un ese. elenco espectacular, son ¿En muy serio? buena gente. Le mando un saludo al director Osvaldo Paredes. A quien sí que vos le conocerlo, Sí, entonces tenemos claro, que personalmente, traerle por aquí personalmente. jóvenes, me interesa que Y muestren fue- esos talentos. Sí, genial. Y fue una experiencia muy linda el haber estado ahí con grandes músicos también. En el año siguiente, con el mismo elenco, también viajé a Brasil, hacia Río Grande do Sul, a un festival. Estamos 2014. 2014. ¿Cuántos 2014. años tenía entonces? ¿10 años Ahí atrás? tenía 8 años atrás. 16. 16 años. 16 para 16. 17 casi. Y ya con la guitarra, ¿para No, qué? con el requinto. ya. Ah, con el requinto. Ya, como con el requintista. requinto. Ya. Y bueno, O sea, pasó ellos el te tiempo. llamaban para eso, te llamaban, sabían. Sí, fue una recomendación de otro colega mío también requintista Ya. que iba a viajar él, entonces me recomendó a mí viajar entiendo. con ellos. Ah, con ellos, ya. Y bueno, pasó el tiempo, yo me seguí formando en la música, tuve la oportunidad de estudiar con Rigoberto Arevalo. Ah, Rigoberto, Él mira. fue mi maestro, mi mentor en el requinto. Bueno, ahora principalmente estaba tocando con el estilo La Púa, con la Púa. Pero también principalmente hago más con los dedos que me enseñó el maestro. Ah, ya. Tuve la oportunidad de que él me enseñe algunas de sus técnicas y fue muy privilegiado. La verdad que me marcó bastante como requintista. Y él te suele llamar también para actuar con él. Rigoberto. Solemos hablar, de actuar juntos nunca ya, hicimos, ya. ¿verdad? Más bien para... Pero sí compartir un teneré, cosas. Ya, Bueno, ya. ahora en la pandemia no hicimos No se más puede. eso, ¿verdad? Yo también le quiero mucho a él, le mando muchos saludos y la tengo que cuidar también porque ya tiene sus años. Sí. Es un gran maestro, una gran persona. Y luego pasó el tiempo y Entonces, ya participé. 2014 pasamos hasta el 2000, ¿cuánto Sí, ya? 2016. 2016. Pero antes de eso, Sí. antes de esos viajes, ya por el 2012 ya participé en el Festival del Tacuané, también en el Eso festival- interno, ¿verdad? Sí, ¿El eso, Tacuané de dónde es? Tacuané en la ciudad de Guarambare. A Guarambare. En la- ¿No en vio lo que le Guarambare. robaron a nuestro famoso R. Fernández? Emiliano. Ellos dicen que es de ahí. Supuestamente, no, la verdad. No, de sé. Concepción. Concepción De Yeré, Concepción. que canta en Concepción Yeré. Por ir a igual a todos los detalles de Concepción, si no Eso soy de que ahí. yo estoy contando a modo de mis primeros viajes, ¿no? Pero antes de eso ya estuve en el Tacuané, en el Festival del Lago, también estuve del Lago. participando como competencia y como Ya. concursante. Es también importante de repente competir un poco. ¿En serio? Para medir también el nivel. No precisamente cuando uno sale ganador o no de una competencia, un certamen. Eso te define. Te está fogueando, ¿verdad? Y claro, te fogueas. Porque vos ahí te presentás de otra Claro, te manera, ¿verdad? No es que fogueas. solamente estás tocando Te- por te- tocar, te sino que exigís tenés un que, poco más. claro, afinar todos los sentimientos. Sí, y así. Y al mismo tiempo vos cantás o solamente requinto. También hace unos años que me animé a cantar. Anteriormente solo tocaba el requinto y con el tiempo me animé a cantar de repente por ahí en enamora y mi espera. Y te piden, cantame, cantame. Y vale. Entonces nosotros los músicos tenemos que siempre cantar, no solamente también al amor, sino que también principalmente cantar a Dios, ¿verdad? Que eso trata principalmente también el programa, no perder ese enfoque. Que es ¿Y algo qué muy lindo. estilo, Brian, estás cantando? Y- O sea, músicas paraguayas Me siempre. gusta. ¿O- Empecé cantando una guarania. La primera canción que yo me animé a cantar fue una guarania de Juan Bemora. Ah, mira Juan un poco. Bemora Ya. fue un gran cantautor que tuvimos. Sí. Y fue una de sus primeras Che, y en tu canciones. familia, no me contaste todavía nada de tu familia. Tu mamá, tu papá, tenés hermanos, hermanas. Tengo dos hermanas. Dos hermanas. Yo soy el mayor. Mayores. Ah, vos sos el Soy mayor. el mayor. O sea, vos sos modelo para Vivo ellos. con mis padres, hasta ahora Con vivo tus con mis padres, padres ya. en Lambaré. Le mando cuidan, un saludo a te ellos. cuidan. Sí.
Te quieren. Me cuidan y me malcrian siempre. Te malcrían. Único hijo. Le mando muchos claro. saludos a mi papá, a mi mamá, que gracias a Dios ¿Y tus hermanas? siempre ellos me apoyaron. Sí, mi hermanita también, Ana Paula Fiorella. ¿Y qué tal? ¿Y ellas no 17 y cantan? 14 Ellas años. no... Mi hermana del medio, la más grande, canta. Canta. Hasta ahora no se dedica así a la música, pero eso creo que ya queda a cargo de ella, porque Claro. yo, eso justo te iba a decir, que yo soy el primer músico en mi familia. Ah, ya. El más alto y el único músico. Porque por ahí siempre me dicen, Brian, qué alto que sos el requintista más alto. ¿Por qué no te dedicas al básquet? ¿Cuántos metros más tenés? De 1,94. 1,94. 1,94. A la cuenta hablan de requinto pechamio, ¿verdad? Justo ahí por un Maracay. Siempre me dicen así, no tenés que ser basquetbolista, no quiero nada, me acuerdo. ¿Pero te gusta el deporte? Básquetbol, yo jugaba fútbol. tenis. Ah, Yo jugaba tenis. Llegué a A jugar la tenis. cuenta. 4 años practiqué tenis. Bueno, y ahí en el También Yad y fue- eso por ahí con Lambarejo está sí, por ahí sí, cerca, sí, ¿no? ahí, exactamente ahí. Ahí luego te ibas. Sí. Ah, ya. Y fue una cosa que te hacen también crecer como persona y demostrar también que están de lleno men. Claro. Está- O sea está que mucho talento el arte entonces va con muchos otros talentos. Y yo creo No que solo sí. la música, Yo creo el que deporte. sí. El deporte también. La Porque danza. al menos acá en Paraguay pues somos también muy futboleros. De repente, Claro, por ejemplo, tengo varios colegas músicos que hablando con ellos me contaban, me muestran sus imágenes, lo que sea, que eran futbolistas, por ejemplo. Ah, ya. Que por motivos no llegaron, ¿verdad? Claro, pero siempre uno cuando tiene una pasión, algo, Claro, creo que claro. tiene que perseguir eso. Vos sabés que hablando de eso, yo antes cuando comencé ya a trabajar con la pastoral, metido aquí, allá, ¿verdad? Que uno se mueve y no se queda. Porque para la música pues tenés que sentarte a practicar, a tocar, Sí. a memorizar, etc. Entonces yo siempre pienso, hasta ahora pienso, cuando sea viejito, más viejo, ya estoy envejeciendo de a poco, entonces me voy a sentar a tocar el piano sobre todo, me piano. gusta, el piano, me encanta. Y vamos a ver, si es que Claro que sí. envejezco Oh, y me tengo que quedar sentado y Te va a entonces quedar muy pero no me lindo va a el quedar- piano. el movimiento que sea de la mano voy a tener. Está bien. Bueno, vamos a terminar con una música. ¿Qué te Claro que parece? sí, ¿Qué claro que música sí. querés ofrecer aquí a los muchachos? No sé, por ahí, bueno, como un lindo domingo en familia, Sí. de jóvenes, para los jóvenes, como dice. Yo creo que tenemos que cerrar con otra polquita, ¿no? Bueno. Darle siempre esa... ¿Qué nota? ¿Qué Do nota? mayor. Do mayor. Punteado, cara. Muchísimas gracias, Bueno. Padre, y bendiciones a todos siempre. Qué espectacular. Muy bien, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan lindo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios viene hoy a nuestro encuentro con la lectura del libro de Jeremías, Yarajiyá, que significa Dios que reconstruye nuestra vida, Dios que levanta nuestra propia existencia. Estamos en el capítulo 1, 4, 5 y luego del 17 al 19. En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no
yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce a todo el país. Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo, lucharán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios maravillosa, es la vocación, es el llamado a Jeremías, pero este llamado a Jeremías es el llamado para cada uno de nosotros. Yarajiyá justamente significa el Señor, Yahvé que reconstruye. Pero para eso tenemos que entender que somos llamados por Dios, la vocación que recibimos de parte de Dios. Pero Anike Ekuyete, eres una muralla fuerte. ¿Por qué somos muralla fuerte, queridos hermanos? Porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Ojalá que así sea para nuestra familia, para la relación con los demás, para nuestro país, para nuestra iglesia. Pidamos la gracia, anunciar a Dios, sentirnos protegidos por Dios y sobre todo anunciar siempre su evangelio. Y que la palabra del Señor hoy descienda sobre todos nosotros con la bendición especial del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Reguazuco Core, qué bien, ya cucoreta ya, oye. Qué bien, qué espectacular, Brian. Bueno, y así podemos divertirnos todo este domingo contigo, che. Qué lindo, gracias. Lindísimo. Padre, bueno, la próxima te voy a invitar para mi fiesta y así entonces Claro que nos sí. deleitas toda la noche, ¿verdad? A la hora de Espectacular, cualquier cosa, para vos. Bueno, Brian, nosotros siempre en este bloque, porque ya estamos llegando lastimosamente al momento final, ¿verdad?, de nuestro programa, este cuarto bloque, y quisiéramos tener algún mensaje de tu parte para los jóvenes o para los papás, para los amigos, no sé, a quién le querés dejar un lindo mensaje, sobre todo con estas cualidades y riquezas tan lindas, ¿verdad?, que el Señor te ha regalado. Qué lindo, ¿no? Muy lindo. Y, no, lo único que tengo para decirles a todos, amigos míos, crean en sí mismos, crean en su capacidad, crean en que Dios te da una oportunidad siempre y que no solamente una, sino que muchas, y confíen siempre en su mismo talento, en su convicción, y aprovechen cada momento que estén con su familia, que es un regalo que Dios nos da. A mí, como siempre me dio esa oportunidad, ese regalo para mí de estar con mi familia, de que ellos me apoyen y crean siempre en que todo va a estar mejor. Y eso es el mensaje que quiero dar a los jóvenes, y que siempre va a haber una oportunidad y no todo está mal. Muy bien, muchísimas gracias, Brian, que hayas venido a compartir con nosotros, sobre todo con los jóvenes y también con las familias.
Nosotros, Brian, siempre terminamos con un momento de la lectura de la palabra de Dios, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy queremos leer justamente este salmo que nos habla de la música, que nos habla de los talentos y las riquezas, cómo tenemos que seguir alabando a Dios, porque Él mismo nos da esa cualidad, ¿verdad? Y esa riqueza tan linda. Leemos el Salmo 150, dice: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laúdes y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor. Aleluya, así dicen los hebreos cuando termina justamente con este salmo. Entonces, hemos escuchado esta palabra del Señor que nos invita a todos, que nuestra vida sea una vida de alabanza. Jóvenes para los Jóvenes, siempre con este gran deseo, ¿verdad?, de alabar a Dios, de alabar por su grandeza, de alabar las riquezas y cualidades que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tiene que poner al servicio de los demás. Y así vamos concluyendo el día de hoy, querido Brian, nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchísimas gracias por tu presencia. Y también, queridos amigos, así yo en este domingo les dejo la bendición del Señor, que podamos alabar con nuestras riquezas, que podamos alabar a Dios con la alabanza, que podamos alabar a Dios con todas nuestras cualidades. Hoy especialmente que hemos compartido hermosas melodías paraguayas sobre todo, y de las manos de un joven, 24 años, Brian Delgado, que participó con nosotros. Y ustedes también, queridos jóvenes, queridas familias, siempre están abiertas las puertas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo sé que hay muchas cualidades, ¿verdad?, entre los jóvenes, y eso es lindo, y poco a poco iremos trayendo también aquí, porque tenemos que conocer, y es la forma como nosotros alabamos a Dios, porque Él nos ha regalado y nosotros de nuevo lo damos a nuestra comunidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima de nuevo nos encontramos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Chao a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.